Agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes nuestras reflexiones sobre la pedagogía de Madre Laura enfocadas en las prácticas interculturales. En esta ocasión queremos presentar algunas ideas clave derivadas de nuestro trabajo investigativo en el marco de nuestros estudios de maestría. Mi compañera, como maestrante en educación con énfasis en interculturalidad en la Corporación Universitaria Iberoamericana, y quien les habla, maestrante en investigación educativa en la Universidad Internacional de La Rioja. Esta investigación no solo es fruto de nuestro estudio académico, sino que surge de nuestra experiencia en el Instituto Centro de Capacitación Integral del Secretariado Diocesano de Pastoral Social de la Diócesis de Ipiales, donde me desempeño como rector y mi colega como docente en el núcleo de formación Construyendo Comunidad, Conservamos Nuestra Región. Muchas gracias, buenas tardes con todos los presentes. Además de esta grata presentación, quiero mencionar que pertenezco a una comunidad indígena del resguardo de Ipiales, donde, lo que ha provocado en mí establecer una conexión más profunda con el pensamiento de Madre Laura. ¿Sí? Para empezar, pues vamos a situarnos en el contexto, en el Instituto Centro de Capacitación Integral, donde esta institución implementa un modelo pedagógico, modelo étnico, etnoeducativo para las comunidades negras del Pacífico colombiano, basado en 3 pilares fundamentales, que es la identidad, la cultura y la territorialidad. Además, ofrecemos una educación para jóvenes y adultos que se encuentran en nuestra edad, provenientes de contextos socioeconómicos y culturales diversos, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos, cabe mencionar que la institución acoge a población migrante venezolana, migrantes ecuatorianos, indígenas de comunidad pastos y quillacingas, pero también a víctimas de conflicto armado, que son provenientes del mismo territorio de Nariño, pero también de otros departamentos aliados como Cauca, Amazonas, Putumayo. Cabe mencionar que esta institución no solamente acoge a este tipo de población, sino también a población campesina, personas con discapacidad intelectual, adolescentes vinculados al sistema de responsabilidad penal, jóvenes en restauración de derechos con ICBF, que están en intervención de apoyo psicosocial en hogar sustituto. Además, contamos con estudiantes de diferentes regiones de Colombia. Bueno, pues desde esta realidad hemos identificado varios desafíos en el proceso educativo de nuestros estudiantes, siendo la alta deserción escolar uno de los más notorios, causados por diversos factores. Entre ellos, el que más nosotros logramos identificar es el enfoque pedagógico que se utiliza, porque no responde a la realidad y no genera un aprendizaje significativo con los mismos estudiantes. Pero conociendo nosotros la vida y obra de Santa Laura, hemos encontrado en sus principios pedagógicos un enfoque intercultural que promueve la inclusión social. Aunque no formulados de manera sistemática, estos principios se hacen evidentes en sus escritos, especialmente en su informe sobre la región de Urabá, los albores de una metodología de trabajo con los indígenas, presentado al doctor Villegas en 1917, así como en su autobiografía Historias de la Misericordia de Dios en un alma, sobre los cuales hemos centrado nuestra investigación. De manera especial, este informe quisiéramos permitirnos leer un apartado que me parece a mí como la síntesis de lo que es este método y del trabajo pedagógico de Santa Laura. Ella nos dice: teniendo por guía la caridad, aún en sus más ligeros detalles, se practican los métodos racionales, cuidadosamente adaptados, con no pequeño trabajo al elemento que enseñamos, bien distinto, por cierto, de aquel para el cual han sido formados los pedagogos. Va siempre de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, y fuera de principio usamos en todos los procedimientos de investigación
con el fin principal de desarrollarlos moral e intelectualmente. Pasamos la diapositiva. Vemos nosotros el parangón, que es lo que queremos abordar a continuación, entre Madre Laura y Paulo Freire. Hay 80 años de diferencia entre un escrito tan fundamental como fue el informe de Madre Laura, que contextualizaba la región de Urabá en la parte educativa, y el libro que publica Freire, La educación como práctica de la libertad, que es su primera obra en 1967, y uno lee la obra de Madre Laura y uno conociendo la obra también de Freire puede ver mucha similitud desde campos pues un poco diferentes o perspectivas muy diferentes, pero ante todo con la misma finalidad. En este sentido, el profundo legado educativo de Santa Laura Montoya y cómo sus principios pedagógicos resuenan en la pedagogía popular de Paulo Freire, nos permitimos presentar este parangón entre dos educadores que ya a pesar de enmarcarse en contextos históricos diferentes, comparten una misión transformadora, abogando por una educación que dignifica al ser humano, respeta la identidad cultural y promueve la inclusión social de los más vulnerables, los pobres y fieles para Madre Laura y los oprimidos para Paulo Freire. Cabe resaltar que antes de iniciar esta labor misionera, Santa Laura ya era maestra y había desarrollado una pedagogía didáctica particular en las diferentes escuelas públicas de Antioquia como Amalfi, Fredonia, Santo Domingo, La Ceja, Marinilla y en instituciones privadas como el Colegio de Inmaculada de Medellín. Bueno, pero no queremos ahondar en ellos en este espacio, sino más bien en el proceso pedagógico, abordando la obra de los indios. Para Santa Laura, que está inmersa en la realidad de las comunidades indígenas en el siglo XX en Colombia, entendió que la educación no podía imponerse desde una cultura dominante, sino que debía ser un diálogo respetuoso sobre los saberes ancestrales y los nuevos conocimientos. De manera similar, Paulo Freire, un referente de la pedagogía crítica y decolonial, mayormente conocido a nivel mundial, propuso que la educación fuera una práctica de la libertad, donde el docente y el estudiante construyeran ese conocimiento de manera conjunta y en un proceso continuo de concientización y transformación. Sin embargo, ambos defendieron una educación liberadora, enfocada en el empoderamiento personal y colectivo y en el respeto por las tradiciones de los pueblos marginados. Freire, al igual que Madre Laura, rechazaba la educación bancaria y abogaba por una pedagogía del diálogo y el respeto mutuo, donde la palabra y el pensamiento crítico permiten a los oprimidos a convertirse en agentes de propio cambio. En este sentido, la pedagogía de Madre Laura, aunque anclada en un marco religioso de la catequización y la evangelización, es también un ejemplo pionero, lo que hoy llamamos como educación inclusiva. Desde una esfera más amplia y de una perspectiva latinoamericana en la educación intercultural y decolonial. Reconociendo la importancia de la identidad, la cultura y la territorialidad, su obra puede ser vista como un antecedente a las pedagogías críticas actuales, donde la inclusión y el respeto por la diversidad son pilares fundamentales para transformar todas esas estructuras sociales que son injustas. Bueno, y para sintetizar un poco la investigación de la lectura de estas dos obras o de los aportes tanto de Madre Laura como de Freire, presentamos unas categorías o principios pedagógicos que hemos denominado propios del método que ha implementado Madre Laura en la misión indígena en parangón con la propuesta educativa de Freire. Como el tiempo es muy corto, solamente vamos a mencionar los principios, pondremos un breve ejemplo de cómo se relacionan,
porque quisiéramos abordar al final en el aporte concreto que hace a la educación contemporánea. Los principios que se pueden extraer estas categorías de su obra son educación liberadora, respeto por las culturas locales, diálogo intercultural y educativo, inclusión y adaptación educativa, empoderamiento y autonomía, el amor como principio rector en la educación y la empatía. Quisiera resaltar en uno que es el respeto por las culturas locales, que es como lo que nos congrega también un poco y por lo que más conocemos nosotros a Santa Laura. Retrocedemos otro poco, respeto por las culturas locales. Santa Laura nos dice en uno de sus escritos, bueno, en el informe de 1917, que resuelve el problema de civilizar a los indios a pesar de su desconsoladora dispersión, sin lesionar en nada su independencia y dejándolos disfrutar de su género de vida. En otro apartado nos dice, y sigo con lo del método, señor comisionado, como vamos de lo fácil a lo difícil, fieles a tal consigna, descendemos hasta el indígena y aparentamos vivir y actuar como él, con la intencionada aspiración de hacer que él suba hasta nosotras. En otro apartado también nos dice, no falta quienes piensen que la catequización debe principiarse por hacer que los indios boten la paruma para vestirse de pantalón. Esto sobre imposible es cruel. Estos sentimientos son altamente humanos y ningún corazón de hombre deja de tenerlos. Y en su autobiografía también nos dice, en fin, padre, los infieles también son dignos de respeto y a casi nadie se le ocurre que debe respetar sus afectos más queridos, cuáles son sus tradiciones y costumbres. Freire nos menciona, en paralelo, la cultura marca la aparición del hombre en el largo proceso de la evolución cósmica. Alfabetizarse es aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice y diciéndose críticamente deja ser repetición intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concienciar su temporalidad constituyente, que es anuncio y promesa de lo que ha de venir. En sentido muy general, ambos comprenden la importancia de la cultura y que la humanidad, la humanización, se desarrolla en el mismo proceso cultural. No podemos entender la humanidad fuera de la cultura. Santa Laura lo comprendió a la perfección. Y bueno, así con los demás principios que tenemos. Y pasamos al tercer componente, que es el aporte a la educación contemporánea. Bueno, en este último apartado, y a manera de conclusión, quisiéramos compartir de manera muy sucinta unos lineamientos desde los principios pedagógicos de Santa Laura para la educación actual en nuestro contexto colombiano, más aún para desarrollar al maestro que cada uno llevamos en nuestro interior. Estos lineamientos que deberían fundamentar también todas esas políticas educativas en nuestro actuar docente. El primer lineamiento es educar de forma dialogística. En este proceso educativo debe basarse en una relación horizontal entre el maestro y el estudiante, donde ambos aprenden mutuamente. La figura del maestro como facilitador más que como autoridad opresiva. Es central en este enfoque la educación dialogística, que implica que el estudiante no es receptor pasivo, sino un actor activo en la construcción del conocimiento. Este principio lo menciona Madre Laura y habla de educar en forma dialogística cuando habla sobre educar la lengua castellana. O sea, educar porque aprenden mutuamente. Ella aprendía el idioma y les enseñaban también el idioma español, ¿no? El segundo lineamiento es educar desde la empatía. La empatía es un principio clave en la pedagogía de Santa Laura Montoya, pues ella comprendía que sin un entendimiento profundo de la realidad personal y social del estudiante, el proceso educativo no puede ser efectivo. Un maestro debe conocer las circunstancias particulares de cada alumno, sus necesidades y dificultades, para poder adaptar su enseñanza y brindar las herramientas necesarias para superar las barreras que dificultan el aprendizaje. La educación, por tanto, no puede ser indiferente a las condiciones sociales y emocionales del estudiante, sino que debe responder a ellas con sensibilidad, ternura y compromiso ético. En esencia, la educación comienza con un reconocimiento y un acercamiento sensible a la realidad de los educandos. Como tercer lineamiento tenemos
Educar desde el reconocimiento de los saberes del estudiante. La educación debe partir del reconocimiento desde los saberes y experiencias del estudiante como un punto de partida esencial en el proceso educativo. En el enfoque intercultural es vital que el docente valide los conocimientos culturales, populares y locales para que el aprendizaje sea significativo. Si queremos generar un aprendizaje duradero, debemos partir de los conocimientos previos del estudiante, como lo ha explicado también Ausubel, un gran pedagogo contemporáneo. Otro de los lineamientos es educar desde el amor. El amor hacia lo que se enseña y hacia quienes se enseña es esencial para la apropiación del conocimiento. La educación no puede ser un acto mecánico, puramente técnico, requiere de una base afectiva que impulse tanto al maestro como al estudiante a involucrarse profundamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El amor por la enseñanza y el compromiso con el otro permiten que el aprendizaje sea integral y transformador. Un principio vital en Santa Laura era mostrarles a los indios que los amaba y que veían mucho, para ella, refiere. Como refiere en su autobiografía, que los indios valían muchísimo para ella, ¿no? Y era como su actuar principal. Un quinto lineamiento es educar, es luchar contra la injusticia. La educación no puede aislarse de la realidad social en la que está inmersa. El maestro tiene una responsabilidad ética y política de luchar contra las injusticias que rodean a sus estudiantes, tanto dentro como fuera del aula. En este principio ahondé en una ponencia anterior sobre la responsabilidad ética a través de la expresión mi llaga, que menciona Santa Laura, y es eso, el docente debe tener esa responsabilidad ética, debe sentir a su estudiante como su propia llaga. La educación debe ser un medio para formar agentes de cambio que no se conformen con las estructuras de opresión, sino que trabajen activamente para transformarlas. En este sentido, una denuncia constante de Madre Laura era las injusticias que vivían los indios. Ella misma sostiene en su autobiografía, nos dice, abro comillas, es, señor comisionado, ver que la protección de los indios se haga real y sobre todo que se les haga justicia en lo relativo a la propiedad, sin lo cual veía estéril todo su trabajo educativo. Educar para la civilización. En este sentido, entendemos que la civilización, no desde una perspectiva occidental y como un antagonismo a la vida de los indígenas, sino como un logro de apreciar Santa Laura desde una visión más profunda, ya que no refiere la adopción de costumbres occidentales, sino al desarrollo de la virtud y la capacidad de actuar de acuerdo a la razón y el bien común. Educar para civilizar significa brindar las herramientas necesarias para que los estudiantes desarrollen la capacidad de discernir y actuar conforme a los principios éticos y morales que nacen de una verdad universal, en la lógica de lo común, como el respeto a la vida, promoviendo la libertad interior y su capacidad para decidir en prudencia. En otras palabras, educar para la civilización es educar para la democracia, en palabras de Freire. Y por último, educar desde la flexibilidad. La flexibilidad en la enseñanza implica aprovechar cada oportunidad para educar y adaptar los métodos y contenidos a las circunstancias del estudiante. Santa Laura promovía la educación en contextos cotidianos, utilizando cualquier situación como un espacio de aprendizaje. Ella dice en el bohío, en la cocina, donde sea. Este principio implica que la educación debe ser accesible y relevante, conectando el aprendizaje con la vida diaria del estudiante. La calidad del maestro se mide cuando es capaz de simplificar conocimientos elevados en fracciones sencillas. Es transformar lo teórico en práctica. Ante todo, se debe abogar por una educación para la vida, que responda a necesidades concretas del ser humano y no para llenar la mente de teorías y fórmulas abstractas separadas de la realidad. Y con esto queremos
culminar ya con una experiencia concreta de un pequeño testimonio de una de nuestras estudiantes, Andreina Pineda. Es de nacionalidad venezolana, migrante, lleva 8 años en Ipiales, tiene 37 años y decidió migrar de su país para buscar mejores condiciones de vida. Una mujer que inició con nosotros su proceso de alfabetización y nos relata su propia experiencia. Ella menciona lo siguiente: para mí es importante estar vinculada a la institución porque he logrado superarme como persona, pues yo era una analfabeta, eso lo dice ella, ya que en mi país no tuve la oportunidad de estudiar y no sabía leer ni escribir. Pero gracias a Dios conocí esta institución que me ha enseñado a reconocer el valor que tengo como persona y como mujer. Además, porque en la institución encuentro docentes que son pacientes y me prestan atención, son amables y pacientes y sobre todo un rector que nos enseña con amor. Ellos se interesan por nuestros problemas antes de enseñarnos, lo que me ayudó a salir de un ciclo de violencia en el que me encontraba, ya que mi pareja me maltrataba física y verbalmente, me humillaba. También me gusta porque hablan de mi cultura, de lo que cocinaba y allá hacían y lo que hacía allá en Venezuela. Y así me van explicando más fácil. Además conozco la cultura de acá. Otra cosa importante es que me han enseñado desde mi negocio de verduras. Antes no sabía contar y la gente me robaba porque daba malas vueltas. Pero los profes me enseñaron poniendo de ejemplo mi trabajo. Me han ayudado y organizan la clase como si estuviera en mi trabajo. Lo que más anhelo es regresar a mi país, poder leer un cuento a mis hijos y ayudarles en sus tareas, ya que no sabía y sentía vergüenza cuando ellos me pedían que les ayude a hacer tareas y no podía. Ahora puedo ayudarles en sus deberes y demostrarles que uno puede superarse por medio de la educación. Muchas gracias. Bye, bye.